ya no es senadora de la Nación. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mercedes? Saludos a toda la audiencia. Y bueno, ¿quién se viene ahora? ¿A quién van a sacarlo? ¿Cuál es el siguiente en la lista? ¿Sacarlo o sacarla de la Cámara de Senadores? Porque así como están las cosas, como se presentó este caso, depende mucho de la cara del cliente. Exactamente, y un duro discurso que daba Katia González al momento de la defensa ante el Pleno del Senado. Decía, vienen por todo, tengan miedo porque la gente puede perder la paciencia. Estamos todavía esperando las reacciones ciudadanas, pero mientras tanto ya se dieron a nivel político con diversos posicionamientos por parte de los líderes de la oposición, del Partido Liberal y de otras agrupaciones. Si bien se convocó a manifestaciones en diferentes puntos, principalmente frente al Congreso, poco y nada tuvo que ver la presencia de la ciudadanía, que también hay que destacar, en muy escaso número se acercó hasta este punto para presentarle su apoyo a Katia González y también en rechazo de lo que se estaba gestando y finalmente se terminó decidiendo. En otro momento el reglamento interno es el documento más importante, se rigen en base a lo que dice el reglamento interno, pero hoy hicieron caso omiso. Exactamente, ya compartimos las imágenes, la imagen del día podríamos decir que es el momento de la salida de Katia González del Pleno del Senado. Lo hacía de esta forma su colaborador más cercano, podríamos decir, su colega en este caso, el diputado Raúl Benítez, que fue vocero durante el tiempo de huelga de hambre, el sector opositor que se retiraba de la sesión de manera solidaria, podríamos decir, estos abrazos que eran un poco contenedores ante una inminente salida, porque en ese momento en que se daban estos abrazos se estaba votando y se llegaba al número exacto y justo prácticamente con 23 votos. 23 votos por la pérdida de investidura, 15 que se retiraron de la sala de sesiones y 7 abstenciones. Ahora, ayer, en el orden del día, en la resolución de ayer figuraba como el primer punto del orden del día tratar el artículo 185 con relación a los números requeridos. A la modificación. Como esta mañana no hubo quórum en la primera sesión, se convocó a una segunda, inmediatamente ese primer punto desapareció. Hoy le vamos a contar de qué se valieron justamente para imponer esos 23 votos, contrariando de esa manera el propio reglamento interno que aumentaba a 30 el número de votos. El momento más destacado de la tarde, el momento de la defensa de Katia González, no se guardó palabras para referirse a sus adversarios políticos. Se trata de un plan sistemático que terminará con la eliminación de todo aquel que ose desafiar la línea mafiosa del cartismo. Este es un acto de infinita cobardía, porque encierra y muestra impúdicamente la renuncia moral de un Congreso que ya no tiene relación alguna con la gente. Queremos un país delineado y perfilado por Erico Galeano, Juan Carlos Osorio, Calega Laverna, Ulises Quintana, por referir solamente a algunos parlamentarios o exparlamentarios vinculados claramente al narcotráfico y que condenan a nuestros jóvenes a la marginalidad. Queremos un país donde la clase política siga repartiendo el Estado como un botín de guerra y siga ubicando impúdicamente a sus hijitos, parientes y amantes con sueldos multimillonarios negados a médicos, negados a enfermeras, negados a docentes. El burdo montaje mediante el cual hoy un grupo de agentes del crimen organizado desconocerá no solamente los más de 100.000 votos que legitiman esta banca, compañeros. Esta banca. Aquí se huele miedo, señores. Aquí es el miedo que este gobierno le tiene al pueblo paraguayo. El miedo a que la paciencia se acabe ante la sucesión de escandalosas traiciones a la confianza de la gente. Bofetadas a la gente común, una tras otra, sin un ápice de vergüenza,
Y yo les digo, tengan miedo, señores. Tengan miedo. Tengan miedo. Porque cada día la gente tiene más claro quién es quién en esta farsa. ¿Podrán entonces los responsables de este golpe cívico mirar a sus hijos a la cara? ¿Podrán ustedes, Beto Velar, Bachi Núñez, Derlis Mantana, Antonio Barrios y el resto de los parlamentarios serviles y viles, podrán mirar a sus hijos a la cara y explicarles que nuestro Paraguay tocó fondo, que vienen por todo y tienen un plan? Hoy el país de nuestros hijos, nuestro país, el Paraguay, está siendo copado, moldeado, perfilado a imagen y semejanza de Darío Messer y sus amigos, de Diego Marcet y sus secuaces, de Erico Galeano y sus cómplices, de González Daer, de Hernán Rivas, de los ladrones de galleta, de los tratoapuá, de los propietarios VIP de Remancito. Hoy empieza un nuevo momento. Más de 100.000 votos se van hoy de aquí. Tengan miedo, señores, porque la gente ya no les teme. Nosotros sí podemos hablar y no nos vamos a callar. Que viva el Paraguay, que viva el Paraguay sin miedo. Muchas gracias. Bueno, tuvo menos de 24 horas para preparar, de hecho, esta defensa. Muy poco tiempo como para poder exponer los puntos principales por los que se le acusaba en ese nivel acusatorio, valga la redundancia, en donde se hablaba de una persona vinculada a ella en su oficina, que no estaba en el país, también de otra persona que fue comisionada a pedido suyo y otros puntos que fueron probados de una manera en la que muy poca gente pudo tener acceso a la información real más que aquel nivel acusatorio. Lo sucedido hoy en la Cámara de Senadores es atentatorio contra varias normas. Primero, en primer lugar, no se le dejó el ejercicio de la defensa, no se le permitió el ejercicio a la defensa. Y segundo, violaron su propio reglamento interno. Y esto le va a costar, y así como están las cosas, una nueva demanda ante instancias internacionales, que de hecho, casos similares ya le costaron a Paraguay una condena por parte de la Corte Internacional de Derechos, Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y aquí, a unos meses nada más, habíamos recibido una condena como país por parte, en el caso de Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron en su momento llevados a juicio político durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Sí. No se les otorgó el derecho a la defensa y Paraguay fue condenado a pagar millones y millones de dólares. Y esto probablemente va a acontecer nuevamente en esta causa. Y esto ya fue anunciado, compañeros de la audiencia, por varios referentes de la oposición, que ya señalaron que van a recurrir a instancias internacionales justamente como respuesta a lo que pasaba hoy en el Congreso, en esta sesión express. Justamente Rafael Filisola hablaba de que el plazo perentorio para que ella se tome el tiempo de preparar su defensa era de 7 días, con una prórroga de otros 10 días en caso de que ella, de que la persona afectada, así lo requiera. Lo que se sabe hasta el momento es que Katia González fue hasta un centro médico para una revisión. Después de este tiempo de huelga de hambre se la vio, como ella misma dijo, bastante demacrada, pero más demacrada está la democracia en nuestro país, decía en este duro discurso que daba
prácticamente ya aceptando. Y fíjense el detalle, compañeros, en el momento en que ya pronunció estas palabras decía, estas son mis últimas palabras aquí dentro de este recinto. Y otro dato muy importante y no menor, hacía referencia a que ahora empieza otro momento. Podría referirse a una carrera política, podría referirse a demandas, podría referirse a otras acciones por parte de la oposición, quién sabe a estas alturas. Es la octava parlamentaria del Senado, es la octava senadora en este caso, entre senador y senadora que deja justamente el recinto parlamentario aplicándose la figura de la pérdida de investidura. Y probablemente ella es, Katia González, la que más rápidamente deja el Senado. A los 6 meses. A los 6 meses de haber asumido. Sí, era justamente lo que decía también Esperanza Martínez. La oposición ya sufre su primera baja. Jamás nos imaginamos que en tan poco tiempo íbamos a tener una situación como esta. A pocos 6 meses de arrancar este periodo parlamentario, ya tenemos la primera o el primer parlamentario sacado de su puesto. Y como todo es tan a tambor batiente, también para mañana ya se tiene previsto el juramento del suplente. Pero sí, de eso hablamos más adelante. Bueno, vamos a escuchar algunos argumentos expuestos por quienes defendían justamente a Katia González de que no corresponde su pérdida de investidura. A lo sumo, una sanción de 60 días sin goce de sueldo. Decían que no corresponde, la figura del uso indebido de influencias no corresponde, y decían que también debía aplicarse, utilizarse el reglamento aprobado en diciembre pasado, que establece un mínimo de 30 votos para expulsar a un miembro de la Cámara de Senadores. Pero eso no importó en absoluto. Y más de uno alertaba que, cuidado, no aprovechen la mayoría que tienen. No pueden llevarse todo por delante porque simplemente tienen mayoría. Escuchen. ¿Acaso la Sala Constitucional ha dicho de que este reglamento es inconstitucional? No. Por lo tanto, tiene plena vigencia. Si el nivel está bien hecho, si tienen las pruebas, si tienen los votos, solamente pedimos que hagan las cosas bien. Que se use el reglamento, se cumple el reglamento y al cabo de 7 o 10 días le sacan a la colega González y todo el mundo conforme. No abusen del poder. Colorados, no abusen del poder porque el abuso del poder les va a llevar a perderlo. Como yo soy nueva en el Congreso Nacional, yo no puedo entender cómo una persona puede opinar de una manera en una situación y ante la misma situación, involucrando a otra persona, tiene que opinar de otra manera absolutamente contraria a lo que opinó anteriormente. Y yo, sobre todas las cosas, trato de mantener coherencia en este Senado. No importa el nombre de la persona afectada, del senador afectado, pero mínimamente tenemos que tener alguna coherencia. Yo también a veces le quiero un tortazo a la afectada, porque a veces se exceden sus expresiones, que es la hora que termina el Partido Liberal. También yo fui ofendido en lo personal gravemente aquí en el seno de este Senado con medias verdades. Pero, presidente, esas no son causales para que alguien sea expulsado. Está claramente establecido cuáles son las causales para la expulsión. Y una planilla de un funcionario que lo haya firmado, yo creo que no es causal de expulsión del Senado. En todo caso, que vaya una investigación fiscal si creemos que hay un delito ahí de por medio. También he sabido que la senadora en cuestión en los últimos tiempos venía cometiendo actos significativamente agraviantes y descalificantes contra sus colegas y también decir que el presidente Santiago Peña tiene que firmar un compromiso que él en ninguna oportunidad ha expresado su interés. Hoy está realizando una huelga de hambre por algo que ni siquiera es un proyecto. Y que peor aún, se habla de una enmienda constitucional
para reformar un tema tributario. Algunas de las tantas intervenciones hoy durante esta sesión del Senado. ¿Por qué decíamos que hubo dos violaciones? Primero, el reglamento interno, que establece 30 votos para expulsar a un senador, como así también ese famoso... ¿Pero se modificó hace cuánto, Aníbal? El 20 de diciembre del año pasado. Exacto. Hace menos de 2 meses se modificó justamente para poder salvar a Hernán Rivas. Que se había salvado días antes, el 13 de diciembre. Sí. Pero cuando saltó lo de Hernán Rivas ya venía discutiéndose la posibilidad de aumentar a 30 el número de votos. Reglamento modificado en el que también se establecían plazos procesales, como así también la formación o conformación de una comisión especial dictaminante para el tema. Bueno, ayer, ¿recuerdan ustedes? Cuando convocan a la sesión de hoy, establecían 2 puntos. Primer punto, tratar el artículo 185 referente a los votos, a la cantidad de votos requeridos. O sea, primero tenían que tratar, digo bien, la modificación del reglamento interno. Y querían de 30 bajar a 23. Claro. Y el segundo punto, tratar la preinvestidura. ¿Hoy qué hicieron? La primera convocatoria de las 10 no hubo quórum. Convocaron a las 11:30. Ya en esa segunda convocatoria para las 11:30 no figuraba el tratamiento del artículo 185. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya dejaron sin efecto? ¿De qué se valieron para dejar sin efecto el análisis del artículo 185 que establece el número de votos requeridos para una expulsión? Artículo 137 de la Constitución Nacional. Decidimos no utilizar el reglamento porque el 137 habla de la supremacía de la Constitución. Y fíjense qué es lo que dice el artículo 137. La ley suprema de la República, todos sabemos eso, que es la Carta Magna. Por detrás de nuestra Constitución están los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, además de las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. Y abajito, si hacemos correr eso, abajo, van a leer ustedes, carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. ¿Para qué entonces se establece un reglamento si te vas a basar en lo que dice el 137 cuando te conviene? Ahora me pregunto, en un futuro, mañana, pasado, ante la necesidad, porque últimamente así se dan las cosas, ¿van a nuevamente recurrir al reglamento interno? Y fíjense que esto se da porque el reglamento, el artículo constitucional que habla de la pérdida de investidura, no dice taxativamente ni mayoría simple ni mayoría calificada. Esa confusión inicial y que ya se había dado en cuanto al debate en otros casos en que otros parlamentarios perdieron su investidura, fue la que se planteó nuevamente, pero en esta ocasión encontraron este artículo que mencionaba Aníbal, en donde se menciona la supremacía de la Constitución. Por eso es que se trató nada más que la resolución de la pérdida de investidura en esta sesión de la Cámara Alta. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la Constitución Nacional, ellos definitivamente lo único que necesitaban era la mayoría. Sí, de 23. De 23. No. Y eran los números justos que tenían. Justos, sí. Porque si analizamos la votación que hubo, ni aunque hubiesen salido los 7 que se abstuvieron, igual tenían 23. Así mismo. Y hubo 15 ausentes. Sí, toda la oposición, o sea, parte de la oposición. Parte de la oposición. Grupos liberales y de Cruzada Nacional se quedaron. Podemos decir, Aníbal y Mercedes y de la audiencia, que en estos 23 votos, cada uno valió para lograr la destitución de Katia González. Es decir, si uno votaba en contra, podría ser otra la historia. Sí, totalmente, claro. Sí, porque ya no tenían los números. Ahora, la conclusión que podemos sacar es que hay liberales y hay integrantes de Cruzada Nacional que son serviles al cartismo. Totalmente. Vamos a compartir también lo que pasaba mucho antes de que empiece la reunión, algunas perlitas prácticamente en medio de incidentes entre la llegada de los parlamentarios y el acompañamiento de diputados, incluso generando bastante ruido ahí en el Pleno del Senado. Definitivamente están violando aquí el reglamento porque claramente está establecido que 20 minutos es la tolerancia. La hora indicada 10 y 20 había solo 9 senadores. Se va a levantar la sesión, se va a levantar, no hay quórum, se va a levantar. Esto es un atropello y nosotros estamos acá para
acompañar, para mirarles de frente, para decirles que no le tenemos miedo, para decirle a Horacio Cartes que no tenemos precio y que aunque le saquen hoy a Katia González, aunque consumen su atropello a la democracia y a la Constitución, no nos van a comprar. Vamos a estar firmes, vamos a defender lo que tengamos que defender. Hay muchas agresiones últimamente, pero van a escuchar en la plenaria. ¿Me permite, por favor? Pero me permite, por favor. Yo voy a entrar a hablar, se convocó a una sesión. Usted, senador. Yo voy a entrar. ¿Me permiten, por favor? Y después aplican su mayoría, no le quieren escuchar a nadie. Quieren que entre, se apruebe, callate y se apruebe. Bueno, esto pasaba antes de la sesión y son momentos políticos bastante turbulentos. No vamos a juzgar, pero sí vamos a exponer para que usted, televidente en su casa, pueda sacar sus propias conclusiones. Y empezamos con este caso que nos lleva a hablar del senador Carlos Núñez, porque fue consultado cuáles son las causales, no supo ni siquiera mencionar cuáles fueron las causales presentadas en este libelo acusatorio y fíjense lo que él considera como algunos motivos para sacar a Katia González como parlamentaria, que se extendía mucho tiempo en sus alocuciones. Inclusive a ustedes mismos a lo mejor les cansaba. Ella daba su discurso leyendo, pero si es que no lee, ella automáticamente termina su alocución y empieza a repetir 20 minutos. No, yo estoy comentando nomás nada más eso, nada más. El caso de Carlos Núñez, segundo caso que les vamos a contar. Lo que decía el senador Dionisio Amarilla, que evitó en todo momento responder una pregunta a nuestros colegas. ¿Cómo es que accedieron a un documento oficial confidencial que mostraba la marcación de entrada y salida del país, un documento de migraciones de una de las colaboradoras de la entonces senadora Katia González? Fíjense la manera en que increpa a una colega periodista. Una orden judicial para tener los informes de migraciones. Ustedes inclusive han publicado eso. Los medios de comunicación han dado publicidad amplia, veraz, y es un documento oficial. Los hechos públicos y notorios no necesitan ser comprobados, señora. Sin orden judicial. Así como usted sabe que un hermano suyo trabaja acá y es información pública, su salida... De migraciones sin orden judicial, le consulto. Usted, así como tiene un hermano trabajando... Hay que ver, senador, ¿puede responder o no la pregunta? ¿Se puede obtener datos de migraciones sin orden judicial? ¿No puede responder? Señora Pereira, así como cuando intervinieron en el supermercado de su jefe, que tenía tomate de contrabando. Usted no me va... Tenemos los documentos y han sido publicados. Ustedes lo tienen en su poder. Son los sectores los que están indicando esto, senador. Señorita, dígale a su patrón, y le miro de frente, a Bierzi, que se gane una banca y que no envíe cortesanos a querer dictar cátedra en esta Cámara. Bueno, un poco nervioso Dionisio Amarilla en ese momento. Pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Qué le costaba responder la pregunta? Con atacar nomás, no. Pero... Bueno, pero también la obtención de esos datos es lo que siempre se cuestiona. No estamos hablando desde el punto de vista legal, no estamos hablando de la intervención del Ministerio Público, porque siempre que se quiso sacar a alguien, no necesariamente esas pruebas arrimadas, o por lo menos lo que se mencionaba, era comprobable. Siempre se habla, esto es político, y ahora se demuestra. Porque cualquier documento de migración o cualquier planilla firmada por una persona que decía estar presente cuando en realidad no lo estaba, es algo que ni siquiera se socializó con los otros parlamentarios. Ellos no tenían el documento como para poder tomar una decisión certera con respecto a la información que contenía el documento. Fue político, juntaron los votos y lo hicieron. Quiero insistir en dos aspectos con los que acabamos de escuchar, Carlos Núñez y Dionisio Amarilla. Arbitrariedad y obediencia. A Dionisio Amarilla no le importó que existan causales o no. Y Carlos Núñez es el fiel reflejo de la orden que le fue dada. Hay que votar así. Y eso que Dionisio en algún momento fue víctima también de la misma situación. Sí. Y es que hay que admitir algo que ya fue mencionado por otros parlamentarios. Muchos ni siquiera se tomaron el tiempo de leer el libelo acusatorio, sino que nada más que rubricaron su firma. Chaqueñito, por ejemplo, es uno de ellos que decía, a mí no me importa, no tengo idea de lo que pasa con esta señora, estoy de vacaciones, no me molesten, pero su firma aparecía 3 horas después en el libelo acusatorio. Así de irresponsables
fueron muchos de los parlamentarios que no se tomaron ni siquiera el tiempo de analizar a ver si correspondía o no, si existen las pruebas o no, en un caso tan delicado, porque más allá de sacar a una parlamentaria, se trata de remover a una de las figuras más importantes de la oposición de la República del Paraguay. A eso se refiere prácticamente este tema de la importancia de lo que ocurrió. Una persona que permanentemente está confrontando al poder. Sí. Pero lo de Chaqueñito incluso es pasable. Pero que te juzguen y te echen personas que están procesadas por supuestamente lavar dinero, haberse asociado con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas o con gente que está procesada por falsear su título. ¿Imputados? Imputados. Y de esa manera convertirse en juez de jueces, como es Hernán Rivas o Erico Galeano. ¿Qué uno puede esperar? Por eso te digo, todo pasa por la política. Lastimosamente, cosa que no debería ser, ¿verdad? Sí. Y a esto agregamos también un hecho bastante destacado hoy en el Congreso. Un prudente Silvio Ovelar, que en su momento ya había manifestado que no iba a volver a votar en contra de la pérdida de investidura de un colega suyo, que se mostró bastante silencioso, pronunciaba 2 o 3 palabras nada más. Y fíjense la manera en que, por un lado, llegaba muy temprano para la convocatoria a las 10 de la mañana y por otro lado, cómo se retiraba en medio de mucho griterío. Hasta parecía inclusive, Juan, su postura, su forma de expresarse, que estaba siendo obligado a hacer algo que él no quería hacer. Por eso también evitaba cualquier tipo de comentario, de apreciación, de descargo en el momento en el que la prensa iba y lo buscaba. Evidentemente en el semblante se le notaba que estaba caminando a realizar algo que no estaba del todo convencido. Por lo menos es mi impresión. Y no tiene la suficiente autoridad. Porque a él le gusta hablar, o sea, es rara esta actitud. La suficiente autoridad, la suficiente trayectoria política para decirle al que le ordenó votar en esa línea, decirle, no señores, no señor, porque mi posición es esa, contraria a la pérdida de investidura de un colega. Creo que tiene la espalda suficiente como para decirle no. Tiene la espalda para decir no, pero ¿en qué postura, en qué posición, en qué escenario se encuentra Beto Ovelar? Es el presidente del Congreso, pero a la vez forma parte del comando oficialista del Movimiento Honor Colorado, que en este caso mueve los hilos del poder actualmente. Aparentemente se mostró como un disidente. Se defiende diciendo que es un capitán de un barco en tormenta. Pero lo que le pidieron sus propios colegas fue hacer respetar la institucionalidad de la figura del Congreso Nacional, porque finalmente, ¿quién queda mal parado después de esta sesión express a rajatabla rápidamente, prácticamente sin dejar tiempo para la defensa a ninguna de las partes afectadas en este caso? Es un daño tremendo para la figura del Congreso, incluso muchos parlamentarios decían para el propio presidente Peña. Bueno, pero entonces tenemos que analizar nuevamente el famoso mandato imperativo de los partidos. Si es que realmente es así, porque el Partido Liberal también impuso una dirección para el voto y sancionó, inclusive advirtió consecuencias. El Partido Colorado asume también en esta situación la misma posición, al contrario del sentimiento personal y de la convicción personal. Hay una obligación de votar para o en favor de una decisión que la toman los miembros del partido. La misma Constitución establece que no existe mandato imperativo, pero en la práctica sí. En la práctica sí se da. Y por sobre todo en el seno del Partido Colorado. Y en particular en el seno de un determinado movimiento que es Honor Colorado. Vamos a escuchar lo que decía Beto Ovelar a su llegada y a su salida del recinto de la sala de sesiones. De lo que no se puede hablar, mejor callarse, decía un pensador. Porque en cuanto al procedimiento, senador, ¿cómo se va a llevar adelante? ¿Se va a... Dictadura nunca no depende de mí. Dictadura un pedido que nunca más. Dictadura nunca más. Yo voy a cumplir lo que diga. Dictadura ¿Por qué usted se Dictadura nunca más. 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 Les pido disculpas, hoy no le voy a poder responder, señorita. Se abre una puerta muy peligrosa. Sí. Con el nombre de las mayorías se puede hacer cualquier cosa. ¿Cómo hablamos de seguridad jurídica en un país que lo que necesita es crecer, pero las respuestas que encuentra una persona que quiere invertir, una persona que quiere hacer un proyecto, desarrollar el mismo ante este tipo de situaciones? ¿Cómo nos ven en el mundo? Y principalmente nuestros vecinos. Es cierto,
Demasiado no nos debemos a ellos, pero tampoco para estar presentándonos de esta manera tan informal, sacando y poniendo a gente en base a nuestras necesidades. Porque en el fondo, Katia tampoco le puso el palo a la rueda a muchos proyectos que se aprobaron en el transcurso del año pasado y en este poco tiempo, que fueron proyectos muy cuestionados y en donde ella tuvo una voz muy fuerte, pero aún así lograron aprobar los proyectos. Sí. Entonces, sacar a Katia, ¿en qué suma en este momento? Tenemos justamente un material en donde se refleja, que vamos a compartir enseguida con la gente, cuáles fueron los momentos más rimbombantes que prácticamente generaron una condena para Katia González. ¿En qué sentido? En que fue la piedra del zapato para muchísimos políticos y sobre todo lo que denunciaba más recientemente y que fue lo principal, el caso Hernán Rivas, porque terminó exponiéndolo de una manera vergonzosa ante el ojo de la ciudadanía. ¿Cómo es que llega un parlamentario a falsear prácticamente un título y a llegar a altas instancias en estratos judiciales? Pero ¿quién es Hernán Rivas para los intereses del cartismo? Como para... ¿Qué sabe? Molestarse tanto porque se le desnudó y quedó al descubierto que falseó aparentemente su título de abogado. Si ese es solamente el trasfondo o hay otros motivos, ¿verdad? Vamos a tener un contacto ahora justamente con Leila, nuestra compañera, que está con la senadora liberal Celeste Amarilla. Adelante, Leila. Bueno, ella ya les está escuchando también Mercedes, y bueno, para conocer un poco acerca de su opinión acerca de lo que se desarrollaba precisamente en horas de esta tarde, todo tan rápido, sin mucho protocolo, sin mucho proceso, senador. Bueno, buenas tardes. No, sin mucho proceso, no. Violando principios constitucionales y derechos humanos como el debido proceso, el derecho a la defensa, el indubio pro reo, la posibilidad de usar la ley más favorable al acusado, etcétera, etcétera. Violación de todo tipo de normas, normas constitucionales, conquistas, instituciones que hemos conquistado en estos últimos 35 años de democracia, aunque imperfecta. Esto costó sangre, sudor y lágrimas, y hoy nada, con 23 manos alzadas, hemos violado todo, absolutamente todo, abriendo las puertas del infierno. ¿Les está escuchando ella, Mercedes? Senadora, gracias por atendernos. Realmente ahora nos ponemos a pensar, hablábamos ya de hecho un poco más temprano, después inclusive del documento emitido por la Contraloría, que hablaba del ingeniero Luis Petengil, del conflicto de intereses generado. Son demasiadas aristas las que se abren ahora para analizar y pensar quién es el siguiente o la siguiente. Bueno, en la lista yo tengo entendido que estamos 3 más. Por el lado del sector, digamos, disidente colorado están Lilian y Petengil. Y por el lado bloque opositor estoy yo. Y Rivas, que sería la moneda de cambio. Pero a ver, en realidad Rivas es para que Nano Galaverna asegure su lugar. Aparentemente el ministro de Agricultura vuelve en cualquier momento, con lo cual el hijo del príncipe de las tinieblas tiene que salir, de hecho que tiene 0 votos, y entonces se quiere asegurar eso sacándole a Rivas. O sea que es muy probable que Rivas en algún momento también... Que creo que no está muy errada. ¿Ellos van a votar en contra de Rivas? Sí. Arriba se le soltó la mano, ahora que empiecen ellos el juicio político. Yo no pienso mover un dedo más para cambiar a Rivas por Nano. Exactamente la misma cosa los dos, a mí me da exactamente lo mismo. Es más, Rivas al menos tuvo votos, Nano ni siquiera. Por mí, que Nano vuelva de donde nunca tuvo que haber salido, de su Upacaraí natal. Si ellos quieren realmente sacarle a Rivas, que planteen ellos el juicio político. Yo voy a votar, pero creo que no es justo que nosotros hagamos el trabajo sucio del cartismo. Así como le hicieron hacer a Dionisio el trabajo sucio de sacar a
a una colega del bloque opositor, que hagan ellos su trabajo sucio, que planteen ellos la expulsión de Rivas y nosotros le votamos, no hay ningún problema. Usted dice también que está en la lista. ¿Esta situación le hace tener miedo? ¿Usted se va a replantear ciertas posturas de ahora en más? ¿Me escucha, senadora? ¿Usted tiene miedo, doctora? A ver, sí, tuvimos problemas un poco con el retorno, aparentemente, Mercedes, pero la consulta es, senadora, decía que usted era una de las siguientes, ¿tiene miedo de esto? Miedo no tengo realmente, miedo no tengo, pero sí, en este momento se abrió la caja de Pandora, en este momento no es Katia, Celeste, Petengil, Lilian, Rivas, en este momento puede ser cualquiera que no le sirva más. Puede ser Colin Soroka, que hoy pasó al otro lado, vaya a saber uno por qué, pero él no es un cartista de la primera hora, digamos. Colin Soroka deja de servirles y también puede estar afuera, y también puede estar afuera Retamoso. Y todos aquellos que se pasaron al cartismo de una manera interesada por sus juicios, llámese Retamoso, Chase, ellos se pasaron al cartismo cuando la mesa directiva, extorsionados porque tienen cuentas, digamos, pendientes. Cualquiera de ellos, en el momento que no les sirvan, les sacan. Esto está clarísimo, no somos solamente estos de la listita nueva. Ahora, senadora, se está abriendo una puerta muy peligrosa, ¿no? Que nos puede llevar a años atrás, a 35, 40 años atrás, senadora, que es la dictadura. Porque acá pareciera ser que se quiere echar a quien esté en contra nada más de alguna u otra posición. Bueno, a mí me queda clarísimo. Yo hace días que estoy haciendo ese análisis. Esto a mí me retrotrae a aquellos años de la militancia estronista. Los más viejitos nos acordamos, ¿verdad? Donde la militancia atropella, divide el Partido Colorado entre tradicionalistas y militantes, y finalmente son el detonante para la caída de Stroessner. Hoy les recordaba yo que la historia se repite siempre dos veces, ¿verdad? Y la historia nos ha demostrado con el correr del tiempo que el poder absoluto lleva necesariamente al abuso de poder, y el abuso de poder necesariamente lleva a la pérdida del poder. Este es un axioma que se cumple en ciencias políticas, hemos estudiado, este es un axioma que se cumple siempre, una especie de ley de hierro. Y esto fue lo que precipitó la caída de Stroessner, cuando empezaron a abusar del poder. Y si cayó Stroessner, que era un dictador con una legitimidad fundada en el miedo, Stroessner era un tipo que mataba, Stroessner era un tipo que desconoció absolutamente todo, las constituciones, los derechos, era una dictadura fuerte, un tipo de 2 metros que intimidaba. Y ahora Cartes pretende erigirse en el mismo Stroessner, pero con una diferencia enorme. Acá Stroessner no nos tenía miedo, nosotros le temíamos, el pueblo le temía a Stroessner. Acá Cartes nos tiene miedo, acá está pasando lo contrario. Cartes nos tiene miedo a dos mujeres, a las locas del Congreso, a 4 mujeres. Cartes nos tiene miedo y nosotros no a él. Entonces se están invirtiendo las cosas, y no solamente que nosotras no le tenemos miedo, la oposición no le tiene miedo. Cartes nos conoce de historia, Cartes no habrá leído ni los diarios en su vida. Y mi partido estuvo 12 años en la llanura y estuvo en la calle combatiendo a Stroessner muchos años más y combatiendo todas las dictaduras que hubo en el país. Estuvo en revoluciones, mi partido es un partido fuerte. Si bien hoy está derrotado y deprimido, hay una cosita que se prende dentro de los liberales cuando tenemos que salir a la calle. Y estuvimos 12 años en la llanura. Yo ya estuve parte de esos 12 años en la llanura, y finalmente, 40 años después
de que yo inicié mi lucha dentro del Partido Liberal, 40 años después, yo estoy acá. Y los estronistas no están. Los estronistas están en las tumbas de la historia. Y esto va a volver a pasar. La historia se repite siempre 2 veces. Senadora, el presidente Santiago Peña, ¿qué papel cumple en este esquema? Presidente Peña. El peor de los papeles. Después de Dionisio Amarilla, el papel más bochornoso es el de él. Porque encima las consecuencias no le vienen a Cartes de esto de hoy. Las consecuencias las va a pagar Santiago Peña. Y Santiago Peña es una ficha al igual que nosotros. Santiago Peña también es un prescindible. Él también es un prescindible para Cartes. Él no es lo que Cartes quería tampoco. Esta es una lectura que hace rato tenemos y se va cumpliendo. Cartes le necesitaba a Peña para ganar las elecciones, después ya no le necesita. Acá el daño más fuerte no recibe Katia González. El peor daño recibe ni la oposición. El peor daño recibe, el daño más grande recibe Santiago Peña y el Partido Colorado en general, y el movimiento de HC en particular. El Partido Colorado aún no se recuperó del daño moral que les hizo Stroessner. Y antes de recuperarse de ese daño moral, están asumiendo otro daño de parte de Cartes. Acá el más perjudicado, para Katia esto es una medalla. Para Katia y para cualquiera de los que salgamos son medallas que nos otorga la lucha por la libertad, la lucha por la democracia. Son medallas. El costo político lo van a pagar en algún momento el Partido Colorado, el movimiento de Cartes y más pronto que tarde Santiago Peña. Ahora, cuando usted habla también del abuso del poder y de las consecuencias que eso puede tener, yo me pregunto, ¿cuál es el rol que cumple la ciudadanía? Porque si bien se ven los comentarios en redes sociales, los reposteos, los likes, en el momento de autoconvocarse allí, manifestando su posición, no vimos a más de 100 personas, inclusive mayores, hablamos de 50, 60, 70 años. La juventud, ¿quiere esto o cómo piensa obtener el cambio? ¿Cuál es el rol que usted cree que cumple la ciudadanía ante este tipo de situaciones y su reacción tan tibia? Bueno, la reacción yo no leo como tibia. Yo lo que leo es que la juventud de hoy no es la juventud que éramos hace años. La juventud de hoy es una juventud de redes, son los millennials, son la generación de cristal. Yo no sé si nuestra juventud está para salir a la calle, pero sí sé que nuestra juventud está hastiada, al igual que nosotros, y nuestra juventud vota. Así que hay que explorar nuevos métodos de protesta con ellos. Ellos no son nosotros. Nosotros venimos de un gusto, nosotros venimos de un Vietnam, nosotros venimos de la lucha montonera, de las guerrillas en América Latina. Nosotros somos una juventud, fuimos una juventud combativa y esta es una juventud que combate de otra forma. Habrá que buscar otro método de lucha, pero yo no tengo ni una duda de que la juventud de este país está hastiada, harta y avergonzada de este sistema y de este partido. La juventud se quiere ir de Paraguay. Y a ver, hoy me refería a los hijos, que fueron expuestos por culpa de los padres, porque a ver, no son los hijos los que le piden a los padres, meteme en la Itaipú o meteme en la Cámara de Senadores, son los padres que meten a sus hijos. A mí me dolió ver a esos chicos y a esas chicas expuestos de esa manera. Tenían que ser expuestos los padres. Esos chicos no pidieron tener esos padres. Esos chicos no pidieron, estoy segura, entrar a esos cargos ni tener 18 millones de sueldo. Eso hacen los padres inescrupulosos, acostumbrados a un sistema
y sin pensar en las consecuencias. Yo creo que muchos hijos hoy están avergonzados del papel de sus padres, que quedó evidenciado ahí, que estaban cumpliendo una orden y pisoteando el sentido común, pisoteando la razonabilidad de un puñadito de parlamentarios que les decíamos, hagan lo correcto, ustedes tienen los votos, hagan lo correcto, corran traslados, 7 días, pueden ir a 10, luego voten en contra. Han violado el derecho a la defensa, un principio sagrado, natural, un principio del ius naturalismo. ¿Con quién hablaste en particular, senadora? Yo no ¿Le sé dijiste si eso? todos esos hijos están... ¿Con un cartista le dijiste eso? ¿Tuvieron una reunión privada? En mis discursos, no, en mis... No, Mercedes, dije en mis discursos, dije en una de mis intervenciones, y ahora me pregunto, ¿cuántos hijos hoy están orgullosos de sus padres como está la mía? La mía está orgullosa, los hijos de mi esposo están orgullosos de mi trabajo de hoy. ¿Cuántos hijos están avergonzados hoy de sus padres? Eso me pregunto, sin ánimo de hacer melodrama, pero no dudo de la juventud, Mercedes, no dudo de la juventud. Simplemente que son otra generación y tendremos que nosotros buscar cómo hacer que esos jóvenes eleven su voz de protesta. Sí. ¿Qué se viene ahora en más? Usted habló con la señora Katia González, ella se siente bien, es su 5.º día de huelga de hambre, mañana ya se prepara el juramento de su suplente, o sea, ¿cómo van a proceder estos días? ¿Un día a la vez o en realidad ya hay que embarcarse a todo lo que se viene? No, nosotros estamos haciendo muchas cosas ya en paralelo. Una de ellas fue, hoy al terminar la sesión, porque hace días que hay rumores de que no le van a dejar jurar al suplente de ella, que había una intención de que corra la lista, con lo cual subiría un suplente colorado. Pero ya lo llamaron a jurar. Hoy al terminar la sesión, un grupo... sí, porque un grupito, bueno, no digo porque, a ver, permíteme expresarme bien. Nos fuimos a hablar con el presidente Ovelar y le dijimos cuál era nuestro temor y que queríamos que mañana se le llame a jurar y que se presente la nota hoy con las 11 firmas requeridas para llamar al juramento. Te tengo que decir que encontramos al senador Ovelar muy abierto con nosotros, muy de acuerdo con nosotros. Creo que manejó hoy la reunión con bastante dignidad. Creo que no se dejó avasallar por algunas voces que le exigían otra cosa. Creo que estuvo tratando todo el día de estar a la altura del acontecimiento, del conflicto. Leí en algún lado, nunca elijas enemigos que no estén a la altura del conflicto. Creo que algunos colorados estuvieron hoy a la altura del conflicto. Eso está asegurado. Mañana jura a las 9 de la mañana Carrillo, y el presidente Ovelar nos desmintió absolutamente que al menos él no conocía de ningún interés de que suba un colorado en la suplencia. No obstante, hay un sector radicalizado que es capaz de cualquier cosa, así que aseguramos eso. Por otro lado, la senadora González, sus abogados ya tienen preparado el escrito para recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Ese es un paso que tienen que dar. Si la Corte Suprema de Justicia se aviene a hacer bien las cosas, ella estaría volviendo, sobre todo si se avienen a hacerlo en tiempo, no dentro de 3 o 4 años como hicieron con mi sanción. Y una vez precluida esa fase, una vez cumplida con esa fase, y si la Corte Suprema le niega a Katia el derecho de volver, porque acá se ha violado todo, ellos van a recurrir a la Corte Interamericana San José de Costa Rica, porque las normas que se violaron no son inventos paraguayos. Vuelvo a repetir, son derechos humanos que vienen del ius naturalis, son derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa, y ella no tuvo eso. Y es lo más probable que acontezca, ¿verdad? Porque también dicen que Honor Colorado, por sobre todo, también maneja
la Corte Suprema de Justicia. Pero como decía la senadora, hay que esperar a ver si lo resuelven en el tiempo suficiente, como prescriben las leyes, como establecen las leyes penales y procesales. Gracias, senadora, por su tiempo. Así mismo. Gracias a ustedes cuando quieran. Gracias, Leila. Gracias, Leila. Todos recuerdan a Katia González como aquella activista en primer lugar, posteriormente fue concejal de Villa Elisa y fue escalando en la arena política. Pero en los últimos tiempos, ¿cuáles fueron los episodios que terminaron molestando a la cúpula oficialista? Escuchemos algunos de ellos. Sino además hicimos referencia a la falta de institucionalidad. Básicamente en el tema de financiamiento político, en la presencia y en la preocupación que tenemos por los narcodiputados, los narcosenadores. Acá tenemos vinculaciones terroristas, o sea, ¿en qué país estamos? ¿Cómo nosotros vamos a soportar la carga institucional de que una persona sea sindicada? No es cierto, Basilio. Por favor, no vamos a dedicarnos al punto, ya se le dio ya la oportunidad. Con muchísimo orgullo, ¿dónde violé la ley? ¿Dónde violé la ley, Basilio? ¿Dónde violé la ley? Por favor, señor. ¿Dónde violé la ley? Y uno de los grandes negocios de la claque, especialmente de la claque colorada, es el subsidio del transporte público. Ineficiente, temerario, sin seguridad. Acá lo que existe es el famoso paraguayito que se quiere hacer del vivo, como es Horacio Cartes, y lo que hizo es pasar sus bienes como anticipo de herencia o a nombre de testaferros que hagan, digamos, una suerte de simulación de negocio jurídico, y no está entendiendo este señor de que ese dinero es producto del lavado de activos, es producto del contrabando. Entonces acá hay que darle un corte definitivo y la justicia tiene que involucrarse. Y hoy vamos a ver si el Partido Colorado, si la claque colorada, que tan pro familia y pro vida se declara en esta campaña, es capaz de proteger a Jorge Bogarín Alfonso, que ha utilizado sus influencias para nada más y nada menos que intentar liberar a un abusador de menores. Los fueros necesitan modernizarse, aquellos parlamentarios que tienen que rendir cuentas en la justicia por la Comisión de Hechos Comunes, y más aún aquellos, los vinculados al crimen organizado, no pueden de ninguna manera invocar fuero. No, señor Erico Galeano, usted no tiene doble inmunidad, usted no tiene doble fuero, no, señor, usted no es inimputable, no, señores. Los fueros parlamentarios solamente sirven para protegernos de situaciones en donde realmente exista una persecución política y una privación de libertad o un procesamiento en ese sentido. Pero esta manera atropellada, esta embriaguez de poder y de mayorías coyunturales, ojalá que no les dure mucho. Y nosotros le decimos al señor Ovelar, él tiene que ser presidente de los 45 legisladores y no de la bancada Honor Colorado, que nos está haciendo pasar una vergüenza. Y no solamente eso, nos meten a todos en una misma bolsa. Si no hay una agenda legislativa, si esto no se protocoliza con una seriedad, esto va a seguir siendo de intereses de bloques y no de interés realmente de la construcción del bien común. Y lo que se va a hacer es elegir ternas que respondan directamente al cartismo. Que hoy ponen en peligro la institucionalidad republicana con tal de salvarle al chancho de su chiquero.